Fallaron totalmente los expertos en economía y en finanzas públicas aquí en la 4T, porque ellos, los expertos, habían dicho algo que podemos recibir, que México, con López Obrador, se iba a convertir en Venezuela, ¿no? Peor que Venezuela. Punto. Peor que Venezuela. Venezuela, que sufre una hiperinflación de más de 10,000%. Ahorita están como un 70%. Así que, bueno, no está tan mal. Hablando que estuvo en 10,000% la inflación. Que sencillamente el dinero dejó de valer algo ahí en Venezuela. Se tuvo que incluso se hasta dolarizó. Se acabó dolarizando la economía. Digo, no por culpa de Maduro, también por culpa de los bloqueos. Pero bueno, ahí vamos. México va a acabar igual. México va para eso. A la barranca. ¿Y qué pasó con los expertos? Fallaron de nuevo, horriblemente. El día de hoy ha salido el dato de México y de Estados Unidos en torno a la inflación de mayo. Y bueno, por increíble e insólito que parezca, en México hay menor inflación que en Estados Unidos, ¿no? Y no por poco, sino por mucho. Un punto de diferencia. Aquí en México está en 7,60 y tantos por ciento. En Estados Unidos está en un 8,80 y tantos por ciento, ya acercando al 9% de la inflación. Es un dato relevante. Incluso podemos ver que hay inflación en México porque hay inflación en Estados Unidos. Pero México la está realmente controlando mejor a través de, claro, subsidios a las gasolinas, a través de los subsidios a la energía eléctrica, a través de ese programa importante para controlar la inflación. Y bueno, se ha desacelerado la inflación. Así incluso ponen las notas. En cambio, en Estados Unidos, la perspectiva de inflación iba a ser de cierto nivel, pues superó. Al contrario, ahí están las notas económicas allá en Estados Unidos. Es la gasolina, que ya llegó a los $5 el galón la gasolina en promedio, algo que tiene apanicados a todos en Estados Unidos, tanto así que ya esperan que la Fed vuelva de nuevo a subir las tasas de interés, algo que no tenía varios, como 10 años, que no subía, y esto, bueno, ha provocado que se caigan las bolsas, ha provocado un montón de secuelas negativas, porque se dan cuenta que le llegó la hora a la Fed, que es la que generó todo este problema inflacionario. No es Rusia, no es Ucrania, es la propia Fed que imprimió muchísimo dinero en medio de la pandemia. Pues llegó la hora de la corrección, y la corrección es subir las tasas de interés y, bueno, generar un mayor problema económico. O inflación o recesión. No hay de otras allá para Estados Unidos. Y bueno, pues van a tomar la posición de provocar un poco de recesión, pero detener la inflación. Pero México está bien, o sea, en ese sentido, en medio de realmente un grave desafío económico allá en Norteamérica, aquí las cosas están en control. Entonces, ¿quién fue mejor economista? Los que estudiaron en Harvard, en Yale, en la London School of Economics, en la Universidad de Chicago, o este presidente que no estudió ni economía, sino ciencia política en la UNAM. Bueno, esto más nos va a contar Polo Romero. Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Nacho, fallaron los expertos después de, bueno, algo que incluso la misma oposición en México y a nivel internacional también se estaba manejando como los costos políticos y económicos que iba a acarrear la Cumbre de las Américas, la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es la triste realidad para Estados Unidos y la realidad para México? Que muy al contrario de lo que se esperaba, la economía de México se ha fortalecido. Y es que no solamente por el tema de la cumbre, el manejo, la certeza que da el mercado mexicano contra el mercado de Estados Unidos, que francamente ha causado incertidumbre, en gran parte también por las sanciones económicas que ha impuesto a Rusia por el tema de Ucrania, en las cuales pues hemos visto que la economía que más lacerada se ha visto pues ha sido la del mismo país que sanciona, en este caso Estados Unidos. Pues esto ha mermado en que la economía mexicana le gane a la economía de Estados Unidos. Vamos a ver, esta nota es del día de ayer. El precio del dólar cae al cierre la jornada del jueves 9 de junio. El tipo de cambio del dólar en Perú cerró a la baja. Se ubicó en 3.73 en el mercado nacional interbancario. En cuanto al paralelo, en las principales casas de cambio, el dólar ha ido a la baja. Esto hablando el tema de Perú. Es decir, el dólar contra cualquier moneda a nivel Latinoamérica, incluyendo México, pues se ha visto debilitada. Y esto ni hablemos del peso. Vamos a ver de la inflación.
En abril, la inflación de Estados Unidos fue del 8.58%. Fue mayor que la inflación en México, la cual fue de 7.65%, por quinto mes consecutivo, a lo que ha sucedido pocas veces en los últimos años y no ocurría desde el 2011. Ahí está la diferencia de inflación entre México y Estados Unidos. Vemos cómo, pues sí, la inflación en México ha ido a la baja si la ponemos en comparación con la que está dándose en Estados Unidos. Y es que están en medio de una crisis total y absoluta debido pues en gran parte al mal manejo que se le ha dado de parte de la administración de Joe Biden al tema, pues sí, primero que nada del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también en la mala política que se ha dado a nivel internacional en cuanto a México y la Cumbre de las Américas, el excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba, en el cual incluso ayer le terminan dando un discurso fuertísimo también a Alberto Fernández, quien, bueno, recordemos, hace un par de semanas se había reunido el canciller mexicano con su homólogo argentino. Se esperaba una declaración fuerte. Y bueno, el día de ayer se dio esto y casualmente después de las declaraciones de Marcelo Ebrard y de las declaraciones de Alberto Fernández, el dólar de nueva cuenta se va al hoyo. Vamos a ver lo que declaró Alberto Fernández. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Bueno, ahí está la declaración de Alberto Fernández, dura también. Esto, pues bueno, lo podremos sumar a la declaración hecha también por Marcelo Ebrard. Y es que, bueno, incluso los columnistas nacionales de oposición, hemos visto el Financiero de manera reiterada, ha atacado en algunos puntos al presidente López Obrador, pues bueno, también manifiestan el por qué el peso está tan fuerte, un superpeso. El peso ha tenido un buen desempeño porque en México hay una posición fiscal sólida, no representa desequilibrios externos a diferencia de las tasas con Estados Unidos, es elevado. Es decir, hay una certeza en el manejo de las finanzas a nivel nacional, lo cual contrasta a lo que sucede en Estados Unidos y lo cual termina ocasionando que el dólar se vaya al hoyo. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito como todos los días a que le den like, compartan y se suscriban. Los invito también, allá abajito les dejo mis redes sociales. Sobre todo los invito a mi canal de YouTube, Publio ARL, y nos vemos en el próximo video.